Cuevas, los primeros hogares humanos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Viaje a través de la prehistoria, donde exploramos los fascinantes orígenes de la humanidad. Hoy nos adentraremos en un tema crucial para entender los primeros pasos de nuestra especie, las cuevas, los primeros hogares humanos. Imaginemos por un momento un mundo donde la tecnología era el fuego, el refugio era una cueva oscura y el arte nacía en paredes rocosas. En este viaje hablaremos de por qué las cuevas fueron esenciales para la supervivencia de nuestros ancestros, cómo se convirtieron en espacios de vida, innovación y expresión artística, y lo que nos dicen sobre el ser humano. Contexto geográfico y cultural de las cuevas. Para comprender el papel de las cuevas en la prehistoria, debemos situarnos en un mundo diferente al que conocemos hoy. Hace miles de años, el clima era severo y hostil. Glaciares cubrían gran parte del hemisferio norte, y los seres humanos se enfrentaban a frío extremo, tormentas y depredadores peligrosos. Las cuevas ofrecían algo invaluable: refugio seguro. Su ubicación cercana a ríos y recursos naturales las hacía ideales para establecer asentamientos temporales o permanentes. Pero no todas las cuevas eran adecuadas. Nuestros antepasados elegían aquellas con acceso a luz natural y una entrada que permitiera protegerse de depredadores. Algunas de las cuevas más emblemáticas que conocemos hoy, como Altamira en España, Lascaux en Francia y Chauvet, también en Francia, no solo fueron refugios, sino espacios de expresión artística. Nos muestran que las cuevas eran mucho más que un lugar para sobrevivir. La evolución del uso de las cuevas. En un principio, las cuevas se usaban de forma temporal. Los grupos nómadas se refugiaban en ellas durante tormentas o para protegerse de depredadores, pero con el tiempo algunos grupos comenzaron a establecerse de manera más permanente. El fuego, una de las mayores innovaciones de la humanidad, jugó un papel clave en la vida en las cuevas. Con el dominio del fuego, los humanos pudieron cocinar alimentos, mantener el calor y ahuyentar a los depredadores. Las cuevas se llenaron de vida, con zonas dedicadas al descanso, la preparación de alimentos y las actividades comunitarias. Las evidencias arqueológicas muestran que las cuevas también se usaron para actividades ceremoniales y ritos. Los restos de herramientas, fogatas y pinturas sugieren una organización social que iba más allá de la mera supervivencia. Las pinturas rupestres. Arte y comunicación en las cuevas. Quizá uno de los aspectos más fascinantes de las cuevas prehistóricas sea el arte rupestre. Las paredes de cuevas como Lascaux y Altamira están cubiertas de pinturas que representan escenas de caza, animales majestuosos y figuras abstractas. Imaginemos por un momento a un grupo de cazadores regresando de una expedición exitosa. La luz de las antorchas ilumina las paredes de la cueva. Uno de ellos toma pigmentos naturales y comienza a plasmar en la roca la imagen de un bisonte poderoso. No solo estaba contando una historia, sino dejando un legado. Estas pinturas, creadas con pigmentos naturales como ocre, carbón y arcilla, eran mucho más que simples decoraciones. Se cree que tenían un propósito ritual o simbólico. Tal vez eran parte de ceremonias para asegurar una buena caza o para conectar con el mundo espiritual. Las técnicas utilizadas también son sorprendentes: soplado de pintura, uso de las manos como plantillas y pinceles rudimentarios. Esto demuestra un nivel de creatividad y destreza que desafía nuestra percepción de los humanos prehistóricos. Innovación en las cuevas.
Las cuevas fueron también espacios de innovación. Además del fuego y las pinturas, se desarrollaron herramientas de piedra y hueso que facilitaron la caza, la recolección y la construcción de estructuras dentro de las cuevas. La cooperación también floreció en estos espacios. Los grupos comenzaron a dividir tareas. Algunos cazaban, otros recolectaban frutas y raíces, mientras que otros cuidaban del fuego o preparaban herramientas. Esta división del trabajo sentó las bases para las futuras estructuras sociales. Incluso hay evidencia de que los primeros humanos practicaban rudimentarias formas de medicina. Algunas cuevas contienen restos que sugieren el uso de plantas medicinales para tratar heridas y enfermedades. Vida cotidiana en las cuevas. La vida en las cuevas tenía su propia rutina. Al amanecer, los hombres y mujeres salían a buscar alimentos. La caza era una actividad peligrosa pero necesaria, mientras que la recolección de frutas, bayas y raíces era una tarea esencial para complementar la dieta. Dentro de la cueva, el fuego era el centro de la vida comunitaria. Alrededor de él, los miembros del grupo compartían historias, reparaban herramientas y planificaban el día siguiente. Los niños también jugaban un papel importante. Aprendían observando a los adultos y participando en tareas sencillas. Los juegos probablemente fortalecían sus habilidades sociales y motoras. El legado de las cuevas en la historia de la humanidad. Aunque hoy vivimos en grandes ciudades, las cuevas dejaron un legado imborrable en la historia de la humanidad. Fueron el primer hogar, el primer centro de innovación y el primer espacio de expresión artística. Cuando miramos las imágenes de las pinturas rupestres, podemos sentir una conexión con esos primeros humanos. Compartimos con ellos la necesidad de un hogar, la curiosidad por el mundo y el impulso de crear. El estudio de las cuevas también ha sido fundamental para la arqueología. Nos ha permitido comprender cómo vivían, pensaban y se organizaban nuestros ancestros. Además, el arte rupestre ha inspirado a artistas modernos y ha sido reconocido como patrimonio cultural invaluable. Reflexión final y cierre del episodio. Hoy hemos caminado por las sombras de la prehistoria, descubriendo cómo las cuevas fueron mucho más que un refugio. Fueron el primer hogar de la humanidad, el lugar donde encendimos la chispa de la creatividad y la innovación. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la prehistoria. Las cuevas fueron testigos de los primeros pasos de la humanidad, espacios donde aprendimos a sobrevivir, a expresarnos y a innovar. Aunque los tiempos han cambiado, seguimos llevando con nosotros esa misma curiosidad y creatividad que impulsó a nuestros ancestros. Gracias por acompañarme. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo y dejar tus comentarios. Nos vemos en el siguiente viaje.